¿Cómo podemos hacer un diseño de una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? O sea, ¿cómo se podría optar por unas recomendaciones o por unas estrategias de diseño? Aquí, por ejemplo, tengo un plano general, ¿no? Un plano general donde hablamos de la planta general de ubicaciones por las unidades de la PETAP, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, hablamos o vemos los sedimentadores que vienen a ser unos componentes que lo revisamos el día de ayer, ¿ok? ¿Qué más es lo que vimos? Vimos también el tema de los filtros, ¿no? Los filtros lentos, los prefiltros también. Vimos también algunos, bueno, los desarenadores que son la parte importante. En parte dentro de los arenadores están los aireadores también, que hoy vamos a revisar un poco más sobre el detalle. Y eso es en general de una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Entonces, si vemos un proyecto de gran envergadura, podemos encontrar la mayoría de los componentes, o por no mencionar todos, ¿no? Va a depender mucho del proyecto y del diseño que se pueda establecer, ¿correcto? Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a revisar el material un poco para darles un alcance. Por ejemplo, en esta planta de tratamiento de agua potable integral, nos recomienda unos criterios de selección de procesos. Es importante lo que mencionan en este punto, porque a través de esta selección de procesos, yo voy a empezar a definir qué herramientas o qué instrumentos o componentes de saneamiento técnicos o tecnológicos voy a implementar en mi PETAP. Me dice que las unidades de planta de tratamiento a diseñar deben ser seleccionadas de acuerdo a las características del cuerpo del agua donde se captura el agua. Esto es importante, ¿ya? Eh, Me dice, a ver, voy a hacer un pequeño zoom aquí, ¿ok? Donde vamos a marcar un poco las características importantes, ¿no? Estas unidades de planta de tratamiento se van a seleccionar de acuerdo a las características del cuerpo, o sea, eso es importante, ¿ya? Estas características del cuerpo de agua tienen que estar respaldadas en un reglamento nacional. En este caso, pues tenemos un reglamento que lo vamos a ver en un momento, es un reglamento de cuán eh, impoluto debe estar nuestra agua, ¿no? Para el consumo humano. El objetivo es ese. Entonces, el objetivo de esta planta de tratamiento de agua potable es darle el tratamiento al agua cruda, ¿no? Como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una tabla que, bueno, es parte del Programa Nacional de Saneamiento Rural, donde nos recomienda, por ejemplo, alternativas, ¿no? O sea, acá nos mandan unas cuatro alternativas que hay selección del proceso de tratamiento de agua para el consumo humano, ¿ok? Aquí tenemos unos límites de calidad de agua cruda, ¿no? Acá hay dos interfaz. Dice, el 80% del tiempo, la turbiedad, la T sub cero representa la turbiedad. Ojo, aquí está la turbiedad. ¿Qué es la turbiedad? Es la relación que de componentes no óptimos para el consumo humano, pues están dentro del agua, ¿no? En una unidad de agua. Entonces, si la turbiedad es menor o igual a 20 UT, ¿no? Entonces se puede optar por los filtros lentos solamente, ¿no? Y aquí me dice que el color del agua cruda presente el 80% del tiempo, o sea, si es menor a 40 UC. Y para eso vamos a ver el reglamento, ¿ya? Para eso es importante que ustedes entiendan un poco lo que hablamos del reglamento, ¿ya? Entonces, en el reglamento, y vamos a revisar aquí, por ejemplo, reglamento de agua para el consumo humano, ¿ya? Aquí hablamos, por ejemplo, el UNT es la unidad nefilométrica de turbidez, ¿no? Y si vamos a hacer un match aquí para que ustedes lo puedan revisar. Ya, aquí está. Entonces, la UC, la unidad de color, ¿no? La UT es la unidad de turbidez. Entonces me dice, si la turbidez es menor a 20 UT unidades de color, o sea, se representa mucho con las unidades organolépticas del agua, y el C sub cero es el color, ¿no? Del agua cruda presente en el 80%, eso es lo que vamos a ver, y la UT
La T bien la turbidez, ¿no? Entonces, se representa siempre unidades de turbidez, unidades de color. Eso es importante. Entonces me dice, si es que tienen estas características, una vez que yo hago el análisis obviamente biotecnológico del agua, ¿no? O biológico del agua, pues si yo tengo estas características para mi planta de tratamiento, o sea, para mi agua cruda, entonces yo te podría optar por esta alternativa, solamente colocar o definir un filtro lento, que lo vimos ayer, ¿no? Entonces, para recordar, entonces vamos a, una visión rápida para explicarles un poco cómo consiste esto. El filtro lento, recordamos lo que vimos ayer, está constituido por depósitos, ¿recuerdas? Por depósitos de arena, ¿no? Un depósito de arena previamente. Aquí está, por ejemplo, una planta. La planta, donde está la losa para el lavado y secado de arena, ¿ok? La otra, por ejemplo, tiene una parte 2 que está compuesta por ya una parte estructural, se puede decir. Aquí está. Y la otra parte, bueno, toda esa información lo tienen ustedes en su archivo, por si acaso, para que lo revisen, ¿ya? Les he pasado toda la información para poder cerrar este curso el día de hoy, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo ya un filtro lento, ¿no? La constitución arquitectónica que se propone y que está considerado y está pues estructurado de esa manera. Por ejemplo, si vemos un pequeño corte, ayer vimos los cortes, los revisamos los cortes ayer, encontramos esto, ¿no? En la arena, este corte, por ejemplo, el corte AA, donde entramos, vemos un poco de cómo está la organización el proceso, ¿no? Como tal. Si dan cuenta, no hay mucho detalle, solamente es un proceso mecánico, ¿no? Que pasa por una, hay compuertas de planchas, ¿no? También hay compuertas de mariposas, están las compuertas de filtro, ¿no? Entonces, a través de compuertas mecánicas o quizás también manuales, pues se puede hacer el tratamiento del agua. Se puede tratar el agua, ¿no? El agua cruda, siempre y cuando cumplan, como se les comentaba, estas características de turbiedad y de coloración del agua. ¿Ok? Entonces, esporádicamente se refiere cuando yo tengo no muchos componentes contaminantes ambientales, ¿no? Eso ya es un poco de la regla normativa. Este reglamento, por si acaso, es el reglamento que hasta el día de hoy es el que se le está privando. Es el reglamento de la calidad del agua para el consumo humano del 2010 del MINSA, ¿ok? Y este decreto supremo es el que, bueno, te explica cómo se tendría que ver, bueno, hacer un tratamiento o hacer el proceso de aprobación o los estudios que se tienen que incorporar para tener o darle esa mayor fluidez, calidad de agua, ¿no? Para el consumo humano. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes logran revisar, y bueno, los voy a también, lo pueden conseguir en la web. El decreto supremo es el decreto supremo número 031-2010, ¿correcto? El 2000 es SA, saneamiento. Ahí pueden encontrar todas las características que se tienen que revisar, ¿no? Pero a mí me interesan mucho los anexos, porque los anexos son los puntos claves que en base a eso, nos van a dar los límites permisibles, ¿no? Para poder optar una singularidad para la calidad del agua. Por ejemplo, aquí vamos a ver, vamos a ver rápido esto, los límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitólogos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, me dicen el límite permisible debe ser cero, o sea, cero, ¿no? Para bacterias coliformes totales, obviamente, para Escherichia coli, si no me equivoco, también cero. O sea, no debe haber en esos estudios de agua para estas bacterias y parásitos, debe ser una tolerancia cero, ¿no? Tampoco debe haber este tipo de bacterias, ¿no? Eh, pero aquí me dice el número 4, por ejemplo, las únicas que se puedan ser permisibles podría ser las bacterias heterotróficas, ¿no? Entonces, bacterias que tienen que cumplir eh, hasta el máximo de 500 unidades deformadoras de colonias a 35 grados Celsius, ¿no? Entonces, es importante que ustedes en este punto consideren estos documentos importantes para poder tener algún componente o algún respaldo
en su diseño, ¿no? Porque muchas veces, cuando nos ha pasado en el Ministerio de Vivienda, cuando empezamos a hacer unas propuestas de plan de tratamiento o hacemos una propuesta de una PETAP, siempre nos piden el respaldo. En el respaldo nos comentan que deberíamos dar un respaldo más, bueno, embarados en lo que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de, bueno, la ANDA en este caso. Y bueno, esos datos estadísticos pues tendríamos que tenerlos bien aterrizados y mencionarlos, ¿no? Obviamente con un estudio microbiológico, como les comentaba, antes de los puntos de captación. Y es así que nosotros podemos ya respaldar nuestro diseño previo y definir qué, o sea, qué estructura hidráulica vamos a inducir o vamos a proyectar en esa comunidad o en esa zona, ¿no? de trabajo. Entonces es importante que estos parámetros, por ejemplo, tienen que estar bien resguardados, ¿no? El anexo 2, por ejemplo, me hablan de los límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica. Recuerden que bueno, la palabra organoléptica viene a ser aquellos sentidos que se activan, ¿no? A través de la vista, el olor, bueno, el olfato, la vista y pues por el oído. Son normalmente organolépticas, pero para el tema del agua es vista y olor, ¿no? El sabor quizás. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo permisible, ¿no? Me dice, por ejemplo, sobre el olor, bueno, el parámetro del olor tiene que ser un límite aceptable porque tiene que tener un olor específico, característico, nos dice en la norma. Sabor también. Respecto al calor, lo que hablábamos perdón, al color, lo que hablábamos hace un momento, el color y la turbiedad, para nuestro caso de definir o de seleccionar alguna, lo voy a colocar por acá, para seleccionar algún tipo de componente de una planta de tratamiento, pues hay que tener en consideración estas, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que lo aceptable es 15, recuerdas que la UCB es unidad de color de verdadero y la UNT viene a ser la unidad nefre- nefelométrica de turbiedad, ¿ya? Entonces, estas características, bueno, no hemos, bueno, particularmente les confieso que yo no he entrado a ese detalle de análisis, eso ya lo dejamos a los biólogos, a los microbiólogos, para que nos hagan estos estudios y solamente nosotros recolectamos la muestra con la estadística y con el certificado de calidad, ya sea de MINSA o de ANA, y en base a eso, o una entidad privada certificada en calidad de agua, y en base a eso nosotros empezamos a con- concatenar toda la información para poder aceptar nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto inicial. Por eso es importantísimo, y esta parte, no, soy sincero, no he entrado en mucho detalle, solamente yo recepciono la información, me reúno con las entidades pertinentes, nos dan un match de lo que se ha trabajado y empezamos, bueno, a darles un valor máximo permisible y en base a eso empezamos a hacer el filtro, ¿no? El filtro de la información. Entonces, si pasa el estándar de calidad, pues bienvenido sea y continuamos a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan marcada esta parte para poder tener, bueno, para que esto sea mucho más esclarecido. Entonces, si es que estas características de turbiedad y de coloración están entre estas, o sea, son menores a 20, menores a 40, entonces solamente se tendría que tener para el proceso de selección de una PETA el filtro lento, que vimos ayer, ¿no? Vimos ayer el filtro lento, las cámaras, observamos cómo es un poco los cortes para revisar qué componente tienes, por qué parte pasa, el lavado de harina. O sea, obviamente, explicarles a detalle, o sea, el objetivo es que puedan ustedes relacionarse con las hojas de cálculo, que es parte del diseño, y entender qué selección voy a tener para una PETAP, ¿no? Recuerda que el desalunador, el sedimentador, los prefiltros son parte de una PETAP que ya estaría conformando o coordinando ya la selección de una planta de tratamiento, lo que es la parte de saneamiento, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si es que nuestros límites, nuestros índices, nuestros parámetros de turbiedad y de coloración son menores, o sea, son mayores a 20 y menores a 60?
y en el tema de coloración, pues menores a 40. Entonces, como la turbiedad, ojo acá sí, esta parte sí no le explican con detalle, pero yo sí los doy de alcance porque me interesa, porque yo decido al final qué tipo de selección se va a tener. Entonces, por ejemplo, si es que es menor la tubería de 60 unidades de turbiedad, entonces nosotros tenemos que tener en consideración que como es mayor que 20 y menor que 40, que menor que 60, y hay que darle un tratamiento más, porque el agua, pues, a través de este filtro lento, no se va, no simplemente se va a tratar, o sea, no va a llegar a los límites permisibles para poder ser, para el consumo humano, ¿no? Entonces tenemos que hacerle un componente más, un filtrado más. Para eso tenemos el prefiltro de grava, PG, ¿no? Que también lo vimos ayer, el prefiltro de grava. Vamos a revisar ayer lo que vimos, el prefiltro de grava, prefiltro lento. Aquí está. Depósito 2 en grava de arena, ¿no? Aquí está, vamos a ver. Aquí. Toda esta parte lo revisamos ayer, recuerden. Tenemos que hacer un análisis extra, donde está el modelo, a ver, filtro. Me parece que no lo tengo acá, el prefiltro lento. El mismo, ¿no? El mismo prefiltro. El de grava sí no lo tengo, no lo tengo, lo voy a buscar ya, que no lo tengo aquí el filtro de grava. ¿Ok? Espérate. Ah, no, aquí sí está, aquí está. Me me había equivocado. Ya, ese es el prefiltro que vimos ayer. ¿Ok? Esa, ¿no? Esa de aquí ya. Entonces aquí se dan cuenta, aquí pero los prefiltros ya tienen las seis cámaras, ¿no? ¿Recuerdas que ayer habíamos revisado en el análisis, en el diseño hidráulico, en el dimensionamiento? Habíamos revisado un poco las cámaras, ¿no? Eh, Habían tres cámaras. Te das cuenta que ya es un tratamiento un poco más elaborado, ¿no? Es un poco más, pasa un proceso más de este agua. Este agua no solamente pasa un proceso de filtro lento, sino ya pasa un proceso de prefiltro. Por eso nos recomienda acá, por ejemplo, pasar un proceso de prefiltro o de filtro lento más un proceso de prefiltro de grado. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder tener una mejor calidad del agua, ¿no? Para que sea apta para el consumo humano. Eso es lo que nos recomienda la normativa, en este caso, este criterio de selección. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si es que a pesar de eso no podemos reducir o todavía el agua no es apta para el consumo humano? No es apta. Entonces deberíamos de considerar una opción más. Acá sí va a ser un poco ya. Lo que pasa es que, sinceramente, de estos cuatro, ya les doy también un plus aquí. De estos cuatro, por ejemplo, esas dos primeras se usan muchísimo en la parte rural, ¿ya? Mucho. O sea, en la parte donde no hay mucha aguas servidas, ¿ok? En cambio, estas dos de aquí se usan muchísimo en la ciudad, ¿ya? En la ciudad. O sea, esto es lo rural, esto es pues el urbano, ¿no? Por ejemplo, aquí viene a ser netamente en base a programas, el Programa Nacional de Saneamiento Rural ingresa acá, con todas sus técnicas, sus directivas, etcétera, ¿no? Ok. Y ahí cuando ya pasa, si se dan cuenta, ya la cantidad de turbiedad es alta, ¿no? Es alta, es 200, o sea, entonces tenemos que considerar algunas características más. Por ejemplo, cuando ya usamos el sedimentador, ya va a ser una estructura bastante ya compleja, ¿no? En la cual tenemos que tomar un tema de diseño extra para poder tomar una decisión. Pero, ¿qué es lo que más nos mencionan acá? Por ejemplo, que las unidades de turbiedad tienen que ser como máximo, para este caso, 500, ¿no? O sea, acá me dice, yo sé que si es menor a 200 con la coloración menor a 40, que tiene que ser en todos los casos, no tienes un color muy diferente, pero si
la turbidez es máximo, es mucho, o sea, si pasa el límite de 200 y llegamos, por ejemplo, a 400, a 450, y es menor a 500 unidades de turbidez, entonces yo debería optar por esta opción, ¿no? El filtro lento, del prefiltro de gravas y un sedimentador. Pero ¿qué pasa si mi agua, o sea, si en este caso el punto de consumo para la ciudad, ¿no? Encuentro con una mayor cantidad de turbidez, o sea, es muy contaminada, tiene mucha turbidez, tiene muchos componentes dañinos para la salud. Si lo vemos al reglamento, tenemos toda esta expresión, o sea, estos límites permisibles, pero disparados, ¿no? O sea, se disparan, por ejemplo, las UNT se disparan, no sé, a 100, a 200, los sulfatos están elevados a estas cantidades. O sea, si todo está elevadísimo, todo está elevado, entonces esa agua no es apta para el consumo humano, ¿no? Por más que le haga tratamiento. Pero ahí me dice una regla, ¿no? Si es menor a 1000, si es menor, o sea, si este es menor a 1000, baja a 1000 unidades de turbidez, entonces yo le puedo el mayor tratamiento, bueno, que está en la norma y está respaldada, es aplicarle todos los elementos, lo que vimos ayer, ¿no? O sea, los prefiltros, ¿no? Eh, Hay una consulta. No, el desarenador es para lo que es el aspetar, ¿ya? Eso, pero mira, es importante tener en cuenta dos cosas, ¿ya? Si el agua, o sea, también es mucho del tema de costo-beneficio, ¿ya? Yo le puedo colocar un montón de alternativas más, pero eh, por lo general, lo que te recomienda es no encarecer mucho tu proyecto porque no se puede viabilizar. Entonces, en ese caso, si yo le pudiera adicionar el desarenador, pues se entiende que para ese nivel, o sea, para esa captación de agua, que ya es para que llegue el agua hasta esta planta de tratamiento, ¿no? Para que se empiece a distribuir, ya debería haber pasado anteriormente un desarenador, o sea, debería estar ya fabricado un desarenador antes de, ¿no? Para que ya pase la etapa ya previa y no incluirla dentro o sea, sería un proyecto, o sea, aparte, ¿no? Externo. Pero sí, pero si queremos incluirlo acá, se va a hacer muy costoso. Pero para eso, como les comentaba, pues el desarenador sería antes de una etapa previa, ¿no? ¿Ok? Por eso cuando hablábamos del desarenador, por ejemplo, acá, ¿no? O sea, solamente es la función es esta, ¿no? Separar el agua cruda, las arenas y partículas gruesas de suspensión. O sea, eso nomás, ¿no? Esto es lo único la función del desarenador es esta de acá. Esa, la que acaba de mostrar, lo que acaba de mostrar, es la única función, ¿no? Es la separación mecánica, ¿no? Lo que vimos ayer, ¿no? La separación mecánica del agua cruda de las arenas y partículas gruesas en suspensión con la finalidad de evitar que se produzcan depósitos en las tuberías. Ese es el objetivo, ¿no? Evitar que se generen, pues, depósitos en las tuberías de conducción y evitar la sobrecarga de la arena. O sea, esto es lo más importante que se debería tener en cuenta, ¿ok? Ya. Entonces, hablando honestamente de la PTAP como tal, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no? El mayor tratamiento que se le puede dar a una PTAP vendría a ser esta alternativa, ¿no? Filtro lento, el prefiltro de grava, el sedimentador y presidi- el presedimentador. Vamos a ver si es que lo tenemos acá, porque creo que en esta parte no hemos considerado eso. Acá. Como te comentaba, por ejemplo, esta es una PTAP integrada, en la cual se ha considerado en este diseño el desarmador, ¿no? Ahí tenemos una trampa de arena, ¿no? Trampa de arena para poder sacar todas las soluciones o en las partículas que van a estar en suspensión, la que las pueda retirar, ¿no? Entonces pasa todo este proceso, ¿no? Y pasaríamos al tema de los sedimentadores, ¿no? ¿Sí? Sedimentadores, luego pasamos aquí a los prefiltros, ¿no? Pasamos a los filtros lentos, etcétera. Entonces, esto viene a ser un poco la constitución de una PETAP.
tal cual. ¿Ok? Entonces, esta vendría a ser un poco seleccionar las opciones de tratamiento de agua para el consumo humano. Entonces, ya les he dado el alcance de cuál podríamos considerar en una ciudad rural y urbana. Pero ojo, va a depender mucho de la, como les comentaba, de cómo llega la captación a esa reserva o esa planta de tratamiento, ¿no? ¿No? Cómo llega el nivel del agua, cómo llega al nivel de turbidez y de coloración. Acá me dice, ¿no? Cualquiera de las cuatro alternativas señaladas anteriormente pueden ser complementadas por un desarrollo. Acá está, ¿bien? Justo lo que te comentaba. Acá. Cualquiera de las cuatro alternativas señaladas anteriormente puede ser complementada por un desarenador si ésta contiene arenas. Esta, o sea, no es muy necesaria, pero sí podrías incluirla. ¿Ok? El otro que se incluye en un expediente técnico, que es muy necesario, es el cerco perimétrico y los lechos de secado, que vimos ayer, ¿no? Cerco perimétrico no lo vimos ayer, lo vamos a ver hoy día. Es netamente, hay una estructura bastante fácil de poder gestionarla y plantearla. No es mucho cálculo ni nada por el estilo. Y el hecho de secado de lodos lo vimos ayer, ¿no? Dice, este último se refiere al hecho de secado de lodos solo para las tres últimas alternativas, o sea, ¿para cuáles? Para las que tienen ya los perfiltros, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ya tiene mi equipo, tiene ya los perfiltros específicos, para estos se tiene que adicionar el hecho de secado, ¿no? El hecho de secado. ¿Ok? Y con eso estaría un poco más claro cómo sería el proceso de selección para una PETAF, ¿no? ¿Correcto? Entonces, con eso quería justo explicarles hoy esta parte, porque si empezaba ayer con esta bueno, les explicaba al final lo demás, se hubiera sido un poco confuso, pero ya como ayer vimos lo que son los filtros lentos, los sedimentadores, el desalador, etcétera. Vamos a hacer un resumen así rápido, lo que nos comenta acá de esta guía que se ha elaborado para que ustedes ya lo tienen ya, para que lo revisen. Me dice que la función neta del desalador es separar el agua, y eso ya lo vimos ayer, pero igual vamos a hacer un resumen. La función netamente es separar el agua cruda y las partículas gruesas con la finalidad de evitar que se produzcan depósitos en las tuberías, ¿no? De conducción. Dice, el desarenado normalmente remueve partículas de suspensión gruesa con tamaños superiores a 0,2 milímetros. Ya. Si fuesen mayores, hay que hacer otro tratamiento mecánico. ¿Ok? Previo. La inclusión de esta unidad dentro del proceso de tratamiento será necesaria. Eso es importante, ¿ah? Recuerden esto. La inclusión de esa unidad o sea, dentro la funda, incluir este desarenador dentro del proceso de tratamiento va a ser necesario. ¿Ok? Sedimentador que vimos también ayer, ¿no? Me dice que es un proceso necesario para las fuentes de abastecimiento en las que se compruebe mediante una prueba de sedimentación. Ahí está. Tiene que haber una prueba de sedimentación natural. ¿Ok? La remoción considerable de turbiedad, o sea, tenemos que bajar la turbidez del agua. Pero ¿por qué? ¿A través de qué? Porque la turbiedad tiene varias formas de poder disminuir, ¿no? O sea, la turbiedad también lo podemos hacer por sólidos, por el tema de la microbiología también. En este caso es un poco mecánico. Remoción de considerable turbiedad a través de sólidos suspendidos, obteniéndose un efluente alrededor de 50 unidades turbidades, ¿no? Esto hemos revisado, ¿no? Hemos revisado en el reglamento, que una NT viene a ser unidad nefilométrica de turbidez. Entonces, esta es NT y la UCB viene a ser unidad de color verdadero. Entonces, esa viene a ser la relación. La tablita aquí está, la tabla básica, aquí está la tablita básica. La fuente, recuerden que la fuente es el PNSR, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, el Ministerio de Vivienda, en la cual me recomienda sus criterios, ¿no? Por ejemplo, la tasa de cimentación, hay un periodo de retención, hay una tasa de recolección de agua sedimentada, y recuerden que esto está dentro de los análisis, ¿no? Dentro de los cálculos, ¿recuerdas? Dentro de ayer del diseño hidráulico, se consideraba, se consideraba estas tasas y estos periodos, ¿recuerdas?
Entonces, yo ya les explicaba un poco el diseño y estos diseños están respaldados por estas tasas, por este compuesto, esa tabla que nos recomienda el programa. Los valores óptimos deberían ser de 2 a 10 para lo que es la tasa de sedimentación. Para la periodo de retención es de 3 a 6 horas y la tasa pues, de recolección de agua sedimentada en litros por segundo por metro lineal es de 1,3 a 3. Entonces, los autores, por ejemplo, para este caso específico, entonces recuerden que es un estudio previo que se debería mapear siempre para cualquier, es una forma de poder concluir un expediente técnico, pero en este caso, pero el 22-23, trabajamos en varios proyectos pilotos, como les comentaba, y hemos obtenido estos valores, ¿no? Obviamente en la sierra ha sido, en la sierra central. Ha sido 2,79 a 7,20 para la tasa de sedimentación, que bueno, era óptimo. eh, Hemos visto pues que eran óptimos de 2 a 10 considerarlo, para que tengan un margen un poco más amplio. En el periodo de selección en horas, hemos visto que efectivamente era de casi de 3 horas y media, 4 hasta 8 horas de retención. Y la tasa de recolección era de 0,15 a 0,45 litros por segundo por metro. ¿Ok? Y hemos considerado para que haga un mayor alcance a 1,3 hasta 3, ¿no? Entonces, esos vienen a ser los criterios para poder trabajar el sedimentador, ¿no? ¿Qué más te comenta en el sedimentador? En todos los casos, los diseños propuestos deben cumplir con las relaciones de largo-ancho, ¿no? Bueno, vamos a revisar este largo-ancho, que está en la normativa. Vamos a ver aquí. Pues toda esta expresión, ustedes tienen que, o sea, en este reglamento, les vuelvo a comentar, para los que recién se han incorporado a la clase, el reglamento que estoy presentando viene a ser el reglamento de calidad de agua para el consumo humano, está respaldado por el Decreto Supremo número 031/2010, en la cual estamos revisando y haciendo énfasis a algunos anexos que nos comentan para poder tener en consideración los diseños, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a revisar si está o no aquí la relación. No, esta no es la relación. Radioactivos, a ver, vamos a por aquí, no, no, la direza un poco, no, debe ser debe ser otros anexos, ya te lo vamos a revisar en un momento. En el tema de la aireación, me dice el proceso, es el proceso mediante el cual el agua es puesta en contacto íntimo con el aire, con el propósito de qué? De transferir oxígeno al agua, ¿ok? Disminuir la concentración de CO2, disminuir la concentración de ácido sulfídrico, remover gases como el metano, cloro, amoníaco, oxidar el hierro y manganeso, remover los compuestos orgánicos volátiles y remover las sustancias volátiles productores de olores y sabores. Esto es importante porque a través de la aireación deberíamos de eliminar ya aquellos componentes organolépticos que sobrepasan el nivel permisible, ¿no? Entonces, hay que revisar ese punto muy bien y volver bueno, a nuestro flujo de trabajo. Vamos a ver en qué parte está la aireación. Aquí, por ejemplo, después del desarenador, por ejemplo, acá, ¿no? Acá ya tenemos el aireador, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, cuando hagamos la parte de BIM, vamos a modelar cada componente y lo vamos a tratar de hacer una sinergia de todo lo que tendríamos que ver, ¿no? Obviamente, en esta etapa solamente es ver el diseño en 2D, ¿no? Y ustedes darse cuenta que cuando tengamos un modelo BIM es mucho más accesible el, la gestión de la información y la comprensión de un proyecto como tal, ¿no? Tenemos una brida, por ejemplo, una brida rompeaguas, acá hay dos bridas rompeaguas más, ¿no? Es un tema ya muy específico.